La verdad que se valora mucho que, bueno, que un club como Cànica Serrans haya sido el gran iniciador de la vuelta del atletismo profesional. Para nosotros es muy especial volver a compartir una línea de salida juntos. No es una competición, pero es una exhibición en la que tenemos mucha ilusión. Pues la verdad que es una primera piedra en un camino nuevo que vamos a hacer para esa nueva normalidad, para volver a retomar las competiciones. Y en cuanto al sistema sanitario, pues la verdad que ha sido escrupulosamente perfecto. La verdad que hicimos la prueba de PCR antes de este reto challenge y la verdad que bueno, con esas condiciones es como se debe de celebrar cualquier tipo de competición y que esta sirva de precedente para lo que se vaya organizando de manera oficial para saber la nueva normalidad en cuanto a medidas de seguridad. El pequeño detalle que hemos tenido con Joaquín Carmona por todo lo que nos ha enseñado a todos los deportistas, porque la verdad que sin él nuestro deporte no tendría el mismo altavoz que tiene. Los caminos del atletismo y Joaquín pues, se juntan durante muchos años y nosotros estemos ahí para verlo. Este reto es muy especial para mí porque sobre todo con los que me voy a enfrentar no dejan de ser compañeros y sobre todo más que compañeros, amigos. Para mí, pues bueno, han sido unos meses duros, para todos lo hemos llevado como hemos podido y bueno, con esto hemos recuperado la motivación y estamos preparados para la vuelta. Muchas veces durante el confinamiento hemos perdido un poco esa ilusión y esa incertidumbre, pues nos ha matado los nervios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, esto ya sirve más como un aliciente para mirar todo con mucho más positivismo, para creer que entre todos podemos conseguir vencer cualquier tipo de adversidad y en ese aspecto, pues bueno, yo creo que es un poco el lema también que tiene nuestro deporte del atletismo, que es superarnos a pesar de cualquier circunstancia y en esa línea es en lo que estamos haciendo este challenge. Ahí están los atletas dirigiéndose a la línea de salida. El gran Orlando Ortega es el encargado de dar la salida, el subcampeón olímpico. Ahí está, vuelve el atletismo. Fantástico, Tony Abadí, Carlos Mayo se descuelga un poco como era de prever Juan Antonio Chiqui Pérez, pero al luchador no le gana a nadie, va a seguir ahí aferrándose con uñas y dientes. El toque de campana virtual para estos cracks. Ahí está Tony Abadía cumpliendo los pronósticos, alargando la zancada. Tony Abadía corriendo y firmando un gran crono de 5:02:85. Impecable, ¿no? Yo creo que ha faltado una tercera libre que nos ha nombrado, que es el público que se ha reunido en los aledaños de la instalación. Te iban empujando, te iban animando, esto parecía, bueno, ojalá en muchos campeonatos de España tuviésemos este público y la verdad que bueno, esto demuestra que no había el mejor lugar para hacerlo que aquí en Valencia.